realmente nos hemos levantado, diríamos, esta semana con esa terrible noticia, que además se suma a las ya difíciles y dolorosas noticias en nuestro continente al respecto. Hay otro comentario, hay otros casos que también la semana pasada salieron, no en nuestro país, sí en Bolivia, pero que da cuenta de este tipo de conductas por parte de miembros o exmiembros de la Iglesia Católica y que realmente a países como Ecuador y Bolivia en este caso, sí nos despeluzna, sí nos preocupa muchísimo. Como digo, gracias por habernos invitado y aquí estamos. Soy miembro del Comité Global de ECA, Ending Clerical Abuse, ECA, que estamos en todos los continentes y estamos haciendo una serie de acciones eh, justamente para erradicar este mal en el mundo. Hemos estado miembros de ECA, han estado atrás de los informes que recientemente se presentaron en Alemania, en Francia, y estamos también coordinando con los compañeros que en España en este rato están esperando informes tanto de la Iglesia Católica como de la Defensoría del Pueblo. O sea, con esto yo solo quería como crear un Ujú, contexto de que este es un tema actual, es un ujú. tema vigente, es un tema frente al cual estamos muchos activistas en el mundo muy pendientes y dispuestos a seguir haciendo las acciones que ameriten para que este tipo de cosas no queden en la impunidad. Sara, el ministro del Interior se refirió al caso esta mañana y ha dado cuenta de que fue un operativo de la policía que permitió detener a este ex sacerdote que aparentemente captaba a niños, niños de sectores vulnerables, niños que trabajan en la calle, niños que viven en la más extrema pobreza y les ofrecía aparentemente un plato de comida. El problema es que este señor sería portador de una enfermedad de transmisión sexual, por lo que no se descarta que los pequeños, habla el ministro Zapata, de niños desde 3 años en adelante, podrían haber sido contagiados. ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades frente a este caso horroroso que está sucediendo en Quito, en la capital de la República? ¿Cómo deberían actuar y qué hacer con estos niños víctimas de este señor? A ver, yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Para comenzar. La una, en realidad, este señor está cometiendo una serie de delitos. Ujú, Son los fiscales, son los jueces los que tendrán que hablar sobre esto, por supuesto, pero sí creo que para la opinión, para irnos forjando una idea, la ciudadanía, es importante que analicemos que él ha estado cometiendo explotación sexual comercial, como se lo conoce, al menos en tres modalidades. ujú. En la modalidad de trata con fines de explotación sexual, en la modalidad de explotación sexual mismo y en la modalidad también de Pornografía. pornografía infantil. O sea, la explotación sexual es un fenómeno, es un problema que no está suficientemente posicionado en el país. Como es ahora, vi que se lo caracterizó como explotación sexual y está muy bien. La explotación sexual tiene una serie de modalidades, tres de enumerado, que al menos estaría cometiendo, pero adicionalmente, ustedes vieron también que dentro de la denuncia está utilizado una serie de estupefacientes Ujú. o sustancias, para llamarles lo más general, que también entiendo podría ameritar otro tipo también de condena. Y entiendo también, porque creo que no es que tenemos tanta información, nadie, yo Ujú, desde que acordamos de hablar me puse a ver más información, pero entendería también que estos niños han sido niños de la calle, ujú. niños de la calle, niños trabajadores que están en la calle y niños que, bueno, en el país ha aumentado muchísimo el trabajo infantil Así y ha es. aumentado muchísimo nuevamente los niños en las calles. Yo sé decir que es como un termómetro, aumenta la pobreza y aumentan niños en las calles y niños trabajadores. Y parece ser que este señor, este ciudadano, estaba por un plato de comida, como se dice,
diríamos, atrayendo a estos niños, y eso es gravísimo. ¿Qué hacer? Me pregunta usted. Para atender a estas Yo, víctimas, porque primero, les dañan la vida completa. eso de ex cura a mí me ha llevado a una pregunta. ¿De dónde es ex cura? ¿Quién le sacó de la iglesia? ¿Por qué? Entonces, ahí hay una indagación a la iglesia. ¿Y por qué lo sacaron? No sería extraño, y no es que estoy hablando de gana en contra de la iglesia, estoy hablando porque conozco detalladamente de diríamos, de un reglamento que tenía la iglesia, y digo que tenía porque recién el Papa Francisco lo derogó, un reglamento mediante el cual se prohibía a los obispos, a cualquiera, a las autoridades en general, denunciar y mandar ante la autoridad competente a este tipo de personas, a este tipo de criminales, llamémoslos así. Entonces, yo sí digo, eso de excura, ¿quién lo sacó? Y si le sacaron, como usted dice, ¿por qué razón? Esto sí que creo que ustedes como medio de comunicación deberían citar a la iglesia para que explique, porque si no, eso de excura, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, es simplemente una muletilla que así es como le ubicaron la policía, no sé. Y si es el caso que yo estoy planteando, es gravísimo. Es gravísimo porque seguramente ya dio cuenta de una serie de actitudes dolosas dentro de la iglesia o inclusive de delitos que, como os dije, en nombre de un mandato que tenía la iglesia a nivel internacional, simplemente los mandaban a otro sitio. Lo que se ha visto es que los mandaban a otro sitio. En este caso, ¿quién los sacó? Porque de los casos que nosotros estamos trabajando aquí en el Ecuador y hemos logrado que los dejen, los saquen de la iglesia, al cura del Sodalicio de Guayaquil, que se me va en este rato el nombre, y al cura Cordero. Logramos en esos dos casos. ¿Y quiénes logramos? Los activistas que estamos, diríamos, exigiendo a la iglesia el cambio, que dejen de encubrir, que dejen de encubrir. Entonces aquí se podría probar también un caso de encubrimiento por parte de la iglesia. ¿Cómo es que lo sacó y no avisó? ¿Cómo es que lo dejó que esté por ahí y pueda hacer una cosa de estas? O sea, yo sí quería poner una atención especial en este asunto y insistir a la iglesia, insistir a quien corresponda a que dé su versión, yo veo que se manifiestan frente a temas que no les compete en un Estado que es laico. En este tema sí debería pronunciarse obligadamente, pero también al Estado. Créame que los estados, a Bolivia no le tocó más que hacer una ley rapidísima que lo acaban de aprobar el día de ayer y decretar la imprescriptibilidad de este delito y formar una comisión de la verdad. Ojalá que este gobierno, ojalá que ahora también se manifiesten y digan, a los niños es una obligación protegerles por parte de la familia, por parte del Estado y por parte de la sociedad. Y en el orden siguiente, Estado, sociedad y familia. ¿Dónde estuvo el Estado? Nuevamente hemos estado preguntando, ¿dónde está el Estado? Los defensores de derechos de la niñez estamos preguntándole a este Estado desde hace rato, ¿dónde está el Estado para que pueda proteger a estos niños, niñas de adolescentes? Como digo, si son niños de la calle, mucho más. Sí, Claro. sigan más. A propósito, porque estamos en pleno proceso electoral que nos cayó de pronto por la decisión del presidente Guillermo Lasso. Y lo que acaso uno se pregunta es cómo se generan este tipo de entornos sociales, económicos, evidentemente, que no son capaces de ser controlados por el Estado, por las autoridades y por políticas públicas, porque esta violencia en contra de los niños no se da solamente en este caso extremo que hoy estamos analizando, sino que es permanente, es diaria. No se lo atiende en salud, no se lo atiende en educación, no se lo atiende en lo que es entretenimiento, que es fundamental para un desarrollo del niño. ¿Será que se puede descubrir, no sé si una fórmula, pero al menos una propuesta que pueda enfrentar como debe ser enfrentado este tan delicado tema, Sara?
A ver, yo pienso que hay políticas públicas en relación con educación, con salud. El problema es que no se las cumple. El problema es que ustedes han visto la situación de la salud en el país y que todos los días hay denuncias de que no hay medicamentos, de que no hay los médicos necesarios, etcétera, etcétera. Si un niño, por su edad, tiene que ser llevado por su madre a un centro de salud o a un puesto de salud o a cualquier unidad de salud, ya depende primero de la responsabilidad de la madre, pero segundo, va a encontrarse con la misma situación, con la misma falta de especialidad en la situación de los niños, en las enfermedades de los niños y mucho más de los adolescentes. Sabemos a ciencia cierta que no hay los suficientes especialistas. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de educación, usted ha oído cuántos casos de violencia sexual hay dentro mismo del sistema Exacto. educativo. O sea, el 30% más o menos de los casos denunciados se dan dentro del sistema educativo. Se dan entre el sistema educativo, la iglesia y otros ámbitos donde que van los niños, porque el 70% restante se da dentro de la familia. Ujú. Cuando escuchamos casos como este, Freddy, nos espeluznamos, pero sí es momento de preguntarse, así como usted se pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo, qué estamos haciendo frente a todo el tema de la violencia? Ujú. Por eso yo le decía La a Sara, ¿a cría- quién le compete? Porque este señor abusaba de estos niños seguramente pensando que al venir de sectores vulnerables, al ser niños que están trabajando en las calles, porque obviamente no tienen Claro, otras posibilidades, Claro. nadie les va a defender. ¿A quién le compete ahora? Primero, le evitar que esto compete, siga produciéndose. Segundo, reparar a estos chicos, atenderlos, suministrarles la atención de salud fundamentalmente, psicológica también, porque esto va a ser una cosa que les marque de por vida. a ver, en las competencias de atención a niños, niñas y adolescentes trabajadores, está el MIES, comparte la responsabilidad con el Ministerio de Trabajo. Entiendo que el Ministerio de Trabajo ha asumido la competencia de revisar en las empresas cuando los adolescentes, después de haber cumplido 15 años, están contratados. Porque en este país, hasta los 15 años, desde los 15 años en adelante, pueden trabajar en trabajos no peligrosos. Y la competencia de antes de los 15 años lo tiene el MIES. Entonces, si usted me pregunta quién tiene la competencia, sería el MIES. Pero también podríamos preguntarle al municipio de Quito. Ujú. Y yo creo que están comenzando las nuevas autoridades y podrían asumir que en su territorio y en coordinación con el MIES podrían buscar la posibilidad, primero, de ubicar a estos niños, de Ujú. ubicar a las familias, de indagar más en detalle dónde están, dónde estuvieron, en qué espacios entró en contacto este señor. Esa información es muy posible que la policía lo tenga y pueda conjuntamente, como digo, las autoridades municipales, de las cuales tenemos muchas esperanzas, y lo digo sinceramente, junto con el MIES, que puedan buscarlos y ver qué hacer. Otra competencia inmediata es coordinar con el Ministerio de Salud para que justamente estos niños puedan tener un examen y puedan, ¿cómo se llama?, tomar las medidas necesarias frente a al posible contagio que puedan tener. Ujú. Y Y el Ministerio tercero, de la Educación, ayuda emocional, ujú. sí. El Ministerio de Educación, digo, en la parte recreativa, lúdica, también deben atender a los niños, que es una parte fundamental en su desarrollo, ¿no? Cosas que no hay. En la orientación a los padres, a los propios niños. Del Ministerio de Educación, muy buen punto. El Ajá, Ministerio de Educación debería inmediatamente ver si esos niños han estado estudiando o no, de acuerdo a la correcto. edad. Ujú. O sea, inmediatamente. ¿Y qué pasa con esos niños? Ujú. En el Ecuador había ya un porcentaje de niños que no estudiaban, pero eso subieron muchísimo más después de la pandemia. Claro. Y no sé, de pronto es falta de información mía, pero no se ha sabido de ningún plan que esté haciendo el Ministerio de Educación para lograr que retornen esos niños. Ujú. Entonces, sí, sí creo que hay un punto, muy buen punto, de que el Ministerio de Educación inmediatamente debe ser parte de esa coordinación.
y también, como decía, el Ministerio de Salud. Pero todos eso, y el Ministerio de Derechos Humanos. ¿Por Ujú. qué? Por la atención psicológica, Exacto. porque poco a poco se han ido cerrando, reduciendo el número de unidades que puedan ayudar a las víctimas de cualquier tipo de violencia, niños, niñas y adolescentes, inclusive mujeres, del apoyo psicológico que se requiere. La salud mental en el país realmente tiene un déficit muy, pero muy grande. Entonces, sí, ahí están los principales, y yo sí creería que el municipio podría tomar un rol articulador, un liderazgo, porque está en su territorio, y ya conformar una comisión que pueda comenzar a trabajar, a ubicar a estos niños. Ya a lo que suceda con este señor, tenemos que estar vigilantes Así de es. que le pongan las penas máximas, como se analizó al inicio, tiene una serie de, diríamos, de delitos que ha cometido y que no hay, pero yo también meto a la iglesia aquí y meto al Estado, y sí Ujú. quisiera que ojalá ustedes puedan convocarle a la iglesia, que explique al Estado, que explique dónde está el Estado frente a las denuncias de abuso sexual por parte de clérigos. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde estuvo el Estado cuando se denunció el caso de Cordero? Que yo estoy segura que no fue uno o dos. Los datos que nos están dando de Bolivia, este rato, no estoy sacando cosas de hace mucho tiempo, son mínimo de 200 niños los que han abusado cada cura. Entonces, sí es súper importante que el Estado se manifieste. El Ujú. famoso concordato que existe entre la Iglesia y el Estado no es una justificación para que el Estado no pida cuentas a la Iglesia. O sea, yo creo que esto, como digo, aquí hay un punto que tiene que ser aclarado. Yo sí espero que la Fiscalía también lo tome Ujú. como Correcto. es la cuestión de ex cura debe ser aclarada Aclarado. y deben, diríamos, tomarse medidas frente a quienes hayan decretado que no va a ser más pura y que haya dejado en la calle sin avisar a las autoridades pertinentes que esta persona no debería estar en la calle. No sé si me explico, Sí, sí, pero sí. creo que es Está un claro. punto Ujú.